Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mi nombre es Dora Flores. Quiero compartir un sueño acerca del derramamiento del Espíritu Santo que el Señor me permitió obtenerlo en este mes de noviembre del 2022. Pero primeramente quiero leer unas citas bíblicas. Quiero leer una cita bíblica que está en Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, que habla el derramamiento del Espíritu de Dios. Joel, ya conocemos que fue uno de los profetas menores en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y Dios le reveló acerca del Espíritu de Dios, cómo el Espíritu de Dios se derramaría sobre los hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Y leamos lo que dice Joel, capítulo 2, versículo del 28 al 32, y dice: Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el gran día y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y en el libro también de Hechos, que es el Nuevo Testamento, también el apóstol Pedro, o el apóstol Pedro o discípulo Pedro, también hizo énfasis en la profecía que Joel le fue dado en el Antiguo Testamento. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 21. Y de nuevamente Hechos nos hace recordar de lo que fue dicho por el profeta Joel. Y ese fue el primer discurso que Pedro hizo después que recibió el Espíritu de Dios. Dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habéis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, pues esa es la hora tercera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego, vapor de humo. El sol
se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y sí, en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, nos habla acerca de la venida del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo descendió a la tierra. Y leamos lo que dice Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, y dice: Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y allí nos habla cómo el Espíritu de Dios se derramó a los apóstoles y discípulos y a todos los que estaban reunidos. Y quiero compartir ahora el sueño. Por favor, preste atención acerca de la revelación que el Señor me permitió tener, que es bien importante esta revelación. Bien importante conocer acerca de tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Quiero compartir un sueño que tuve este mes de noviembre del 2022, y el sueño lo tuve en la madrugada, y el sueño empieza así. Yo en el sueño vi que estaba yo en la iglesia donde me congrego, y cuando vi que un hermano de la iglesia llamó a una hermana a que pasara al frente e iniciaran las alabanzas, así como que cantaran alabanzas de adoración y júbilo. Y cuando yo entré en la iglesia, yo vi a mi hermana mayor, que ella estaba con su atavío, con su vestimenta larga, y vi que tenía su atavío, que dice mantilla, atavío, no sé cómo en un país se le llama. Y vi que cuando las alabanzas empezaron, yo vi que estaba la hermana Elsa, y yo me quedé como asombrada, y yo dije yo, la hermana los ha visitado. En mis pensamientos vi que en el mismo sueño dije, hermana Elsa los ha visitado aquí en este país, que es el país de Australia. Y vi que la hermana empezó a cantar las alabanzas, y cuando empezó ella a cantar las alabanzas se sentía así como el poder de Dios así en la iglesia. Pero yo vi que las hermanas
que tenían las mantillas podían sentir el poder de Dios aún más fuerte en sus hermanos o en aquellas hermanas que no tenían la mantilla. Pero yo vi que tenía mi mantilla, y yo vi que cuando la hermana empezó a cantar las alabanzas, yo vi que mi hermana mayor empezó ella a danzar hincada, porque ella estaba orando y vi que danzaba hincada, y empezaba a danzar y no dejaba de danzar así en el espíritu. Y yo cuando intenté así como yo estoy acostumbrada a siempre orar en la iglesia, siempre me pongo yo a orar, pero yo cuando yo me iba a arrodillar, vi que no pude porque sentía el poder de Dios fuerte, sentía el poder, sentía como relámpago de electricidad, vi que entraba dentro de mi cuerpo, pero se sentía como una fuerte unción en la iglesia. Y vi que todos los niños, los jóvenes, algunos jóvenes y los niños, vi que empezaron a danzar así en el espíritu. Y de repente voy viendo que el Espíritu de Dios toma a la hermana Elsa y empieza ella a profetizar. Y vi que ella decía que todos los que están bautizados con el Espíritu de Dios y todos los que están despiertos espiritualmente son los que van a escuchar la trompeta cuando el Señor levante a la iglesia. Y vi que estaba como exhortando a la iglesia, vi que el Espíritu de Dios la hizo que exhortara a la iglesia. Y dijo que ya era tiempo de que la iglesia despertara espiritualmente. Sí, decía ella que si no sentía el Espíritu de Dios es porque está muerto espiritualmente. Porque un muerto no siente el poder de Dios, no siente nada, pero el que está vivo siente el poder de Dios, siente como fuego, siente como una electricidad, no sé cómo, pero yo sentía que rayos así como relámpagos de luz entraban adentro de mi cuerpo. Y vi que empezaba yo a danzar, así como sin parar, una danza sin parar. Y vi que decía, ahora es mismo de que despierten ya, dice, porque la trompeta ya va a sonar, decía, la trompeta ya va a sonar. Y vi que la hermana decía, la trompeta va a sonar, y vi que los niños empezaron a danzar, unos jóvenes empezaron a danzar y unos poquitos adultos empezaron a danzar. Y yo vi que como el Señor estaba diciendo allí que nos despertáramos y que como llama, que si nosotros no sentimos el poder de Dios es porque estamos muertos espiritualmente y teníamos que revivir, es como era anhelar el Espíritu de Dios en estos últimos tiempos, porque ahí mismo el sueño decía que todos los que tienen el Espíritu de Dios y todos los que están danzando en el Espíritu van a escuchar la trompeta cuando suene. Pero aquellos que están muertos espiritualmente no la van a escuchar. Y vi que yo empecé así como a danzar y decía Dios, y en el mismo sueño vi que mi hermana dijo
que ya faltaba poquito tiempo para que la trompeta suene y que era necesario estar lleno del Espíritu de Dios, estar preparados para irnos con Él. Y yo vi que en el mismo sueño vi que yo también no paraba yo de danzar en el Espíritu, porque sentía la presencia de Dios fuerte. Y después vi que el Espíritu de Dios le decía a la hermana que esta será la última señal que Dios va a dar a su iglesia, el derramamiento de su Espíritu Santo como nunca jamás se ha existido aquí en la tierra. Y será en los últimos tiempos que muchos sentirán en sus hogares, sea dormido, despierto, sean en sus trabajos, en los estudios, donde quiera que esté, van a sentir el mover de su Espíritu Santo y van a hablar en lenguas y van a danzar en el Espíritu. Esa es la última señal que Dios daba a la iglesia para prepararse para el arrebatamiento de la iglesia. Y yo me quedé así como me quedé yo admirada, porque yo cuando vi a mi alrededor me quedé un poco triste por aquellos que no habían danzado. Y la mayoría que no habían danzado en el Espíritu eran adultos y eran ancianos de la iglesia. Y yo me quedé así como en el mismo sueño. Vi que yo le preguntaba a Dios y le dije: Señor, ¿qué pasa con los adultos de hoy en día? ¿Qué pasa con los ancianos de hoy en día? ¿Por qué no encienden ese fuego del Espíritu Santo? Y vi que algunos de ellos decían que ellos no sentían nada, porque yo vi que veían los niños, veían la juventud danzar en el Espíritu y veían a unos adultos danzar en el Espíritu, pero ellos no sentían nada. Y yo me quedé triste por aquellos que no sintieron el Espíritu de Dios, porque sabía que había obstáculos en la vida de ellos que no les dejaba avanzar espiritualmente. Pero cuando Dios empezó a exhortar a la iglesia y dijo que todos los que tengan el Espíritu de Dios y todos los que estén llenos del Espíritu, como que van a escuchar la trompeta. Y eso era la última señal que Dios nos daba. La llenura, el derramamiento de su Espíritu Santo. Y yo vi que en diferentes partes del mundo vi que estaba pasando lo mismo. Estaban pasando lo mismo en diferentes países, naciones, donde estaba los siervos y siervas, así como niños, niñas, doncellas, jóvenes, adultos, ancianos, ancianas, donde quiera que ellos estuvieran en sus hogares o en cualquier lado, así en las plazas o en supermercados, en mercados. Yo vi que cuando vi que el Espíritu de Dios estaba así como estaba haciendo danzar, vi que eso era como un nivel mundial. Y yo me quedé así como asombrada y a la misma vez alegre, porque yo vi que como que en ese sueño como que recibí yo más como fortaleza, recibí yo más como
como que sentía que las cargas también como que se despejaban de mí. Yo así sentía que... Y sí, y yo le doy gracias a Dios por este sueño, porque este sueño me ha hecho reflexionar en estar más firme en los caminos de Dios y buscar más la presencia de Dios, porque yo sé que todos los que están preparados espiritualmente y los que están perseverando y buscando en la presencia de Dios, escucharán la trompeta, porque sí, porque es necesario estar preparados espiritualmente, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Es importante la llenura del Espíritu de Dios. Estas son las referencias bíblicas que leímos en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, Hechos capítulo 2, del versículo 14 al 21, Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Y por favor, ustedes estudien sus hogares acerca de estas citas bíblicas, porque es importante tener conocimiento acerca del Espíritu Santo de Dios. Y por favor, comparta este video, porque es importante que la Iglesia de Dios sea advertida y sea edificada acerca de esta revelación y lo importante que es anhelar el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que es bien importante. Y por favor, esté pendiente de la segunda parte, que se va a hacer acerca de un estudio bíblico acerca del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo es importante en nuestras vidas y cómo la palabra de Dios lo da el significado y la importancia del Espíritu Santo. Dios le bendiga.